La dimensión social en la conformación de la persona. Resistencia conceptual nahua al individualismo moderno. Si bien los movimientos y las organizaciones son las principales estrategias de lucha de los pueblos indígenas ante las presiones impuestas por el capitalismo, las formas de resistencia también pueden darse de manera implícita a través de las concepciones del mundo que toman forma en las prácticas sociales. Hoy voy a hablar sobre la noción de persona y la concepción de salud y enfermedad de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, México, con el propósito de reflexionar sobre la posibilidad de que algunas ideas y prácticas relacionadas al tema puedan funcionar como mecanismos de resistencia conceptual indígena a algunas de las imposiciones filosóficas propias del pensamiento occidental, como por ejemplo el individualismo. Para los nahuas o mazoales de Tzinacapan, Puebla, México, la persona humana es una aglutinación de sustancias vitales de distintos orígenes. El ser humano está compuesto tanto de elementos esenciales, innatos, como relacionales, adquiridos. El recién nacido llega al mundo solamente con el aspecto esencial del ser humano, mientras que el aspecto relacional tendrá que ser progresivamente conformado a través de las relaciones sociales y de la adopción de los valores y las pautas de conducta propios de la sociedad náhuatl. Desde la concepción, el feto cuenta con un corazón, llamado Yolot, el cual es el centro anímico que concentra la fuerza vital del cuerpo y se ubica en el órgano cardíaco. Luego, durante el parto, el destino del recién nacido se liga al espíritu de un animal silvestre que nació al mismo tiempo que él, por lo que ambos compartirán una coesencia. De esta forma, el recién nacido integra al cuerpo un aspecto físico-anímico que llamaremos sombra animal. Esta sombra animal, además de aportar fuerza vital a la criatura, encarna los rasgos de su temperamento, la dimensión biológica e instintiva que en esta fase de la vida predomina en la persona y funge como el sustrato a partir del cual se construirá el carácter del sujeto y dará forma a la personalidad. Este animal compañero existe tanto en el cuerpo del sujeto, así como en el nivel de abajo del cosmos, al interior de la tierra, ya que la divinidad terrestre es la dueña y guardiana de todos los animales silvestres. Los bebés, dotados básicamente de sus sombras animales, son guiados por una fuerza vital todavía bruta, marcada por las pulsiones primarias que el ser humano comparte con los animales, como el hambre, la sed, el sueño, el frío, las emociones básicas asociadas al temperamento, etc. Luego, poco a poco, el bebé tendrá que ser integrado al orden social y así adquirirá otro aspecto físico-anímico de la persona, el que llamaremos sombra social, la cual depende del trabajo ritual para ser ligado al cuerpo y representa la integración de la moral social y los lineamientos conductuales valorados por la sociedad náhuatl. El primer paso a la integración social del sujeto es el rito del bautizo. El bautizo, entendido como un segundo nacimiento social en vez de biofísico, es la primera etapa de una serie de rituales que integran al niño a la sociedad y así conforman su cuerpo social. Después del nacimiento, los padres biológicos invitan a una pareja ajena al núcleo doméstico para ser padrinos de su hijo. Los padrinos de bautizo son los encargados de parir socialmente al ahijado y para eso le donan una serie de elementos que permitirán al infante pertenecer a la comunidad humana, como por ejemplo el nombre propio, la vestimenta tradicional, el rol social, etc. Durante el bautizo, el padrino o la madrina, según el caso, dona al infante su nombre de pila y así transmite su fuerza vital a la criatura. Al donar su propio nombre al ahijado,
el padrino no solamente dota al recién nacido de una identidad, sino que le transmite los rasgos de su propio carácter y también influye en el destino del niño. El nombre propio, además de ser un legado del padrino de bautizo, también está relacionado a un santo, ya que los nahuas acostumbraban a nombrar a los recién nacidos según la fecha del calendario litúrgico católico, de modo que los que nacían el 4 de octubre se llamaban Francisco, el 29 de septiembre Miguel, y así sucesivamente, según el onomástico del día del nacimiento. Por lo tanto, el nombre propio conecta al sujeto al nivel cósmico de arriba, el cielo, donde están las autoridades cósmicas, los santos y las vírgenes que protegen a los pueblos nahuas. Asimismo, los padrinos donan al ahijado el atuendo tradicional nahua que lo identifica según su género y como miembro de la colectividad. Así, poco a poco, los padrinos van construyendo el cuerpo social del ahijado, el aspecto relacional del ser humano que lo integra a la red de intercambios de dones y servicios que une y conforma a las personas. Más o menos a los 7 años de vida, el niño ya está conformado como persona e integrado al grupo. Sin embargo, la persona es una obra en permanente construcción, puesto que, a lo largo de la vida, el sujeto debe continuar entablando relaciones basadas en la reciprocidad, tanto con sus coetáneos, así como con los demás pobladores del cosmos, los santos, la tierra, los dueños de los lugares, los muertos, etc. Pues de esas relaciones depende su salud. Aquel que deja de honrar sus compromisos con los demás pierde fuerza vital y se vuelve débil, esto es, vulnerable a las enfermedades. El que abandona su comunidad y no mantiene vínculos con ella pierde el aspecto relacional que lo identifica como persona. Así, para los nahuas, la persona es un nudo en una red de relaciones y la identidad del sujeto está determinada por el contexto social en el cual forma parte. Esta concepción indígena de la persona difiere radicalmente de la tradición filosófica atomista o individualista, dominante en el pensamiento occidental. Para la visión del mundo individualista, el ser está en las esencias y no en las relaciones. Si bien la biomedicina proclama neutralidad y universalidad, también está plasmada de supuestos culturales, históricamente específicos y culturalmente situados, incluyendo el individualismo y el naturalismo occidentales. Así, la práctica clínica de la biomedicina no toma en cuenta el aspecto relacional de la persona, puesto que considera el cuerpo humano como una unidad autónoma. Para la biomedicina, las enfermedades son en general huéspedes del individuo y la salud no está necesariamente ligada a la idea de un sujeto bien integrado a su comunidad y a su entorno, cuyo cuerpo es construido en las relaciones sociales. Por otro lado, la noción nahua de la persona y por extensión la concepción de salud y enfermedad de ese pueblo difieren del trasfondo cultural que atraviesa la biomedicina occidental, puesto que acentúa la importancia de la colectividad sobre el individuo. Este supuesto cultural, plasmado en las prácticas culturales y en el sistema terapéutico indígena, funciona como una forma de resistencia, no expresa, sino implícita, a las maneras individualistas de ser propias del capitalismo, que presionam a las comunidades tradicionales a abandonar sus especificidades culturales para adoptar una forma de vida más centrada en el individuo, a expensas de la colectividad. Aunque los nahuas no son obviamente inmunes a esas ideas y acuden a los médicos del sistema oficial de salud, mientras articulen prácticas sociales que enfatizan la dimensión social de la persona, es posible que el individualismo rampante y sus formas de vida
encuentre alguna forma de resistencia en las comunidades.